Buenos días. Hoy, 11 de febrero de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 6 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. ¿Qué tal? Buenos días, magistrados, magistrada. Con todo gusto, señor presidente. En este momento hago constar que se encuentra presente en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, a su vez también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado supernumerario cubriendo funciones en la cuarta sala, el magistrado Alejandro Santiago Rivera, y usted, señor magistrado presidente, con lo que se integra quórum suficiente para el inicio de la sesión. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Procedo. En este pleno, en el orden del día, se conforma de la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 25 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales. Orden del día que fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse de manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala, y en particular al punto tercero del orden del día, que corresponde al TOCA 432, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 17 de julio de 2014 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 271, tercera sala, diagonal 14, mediante el cual se determinó que no se admite la prueba superveniente ofrecida. Como antecedentes podemos señalar que el acuerdo de fecha 14 de julio de 2014, que en este acuerdo la magistrada de la tercera sala desechó la prueba ofrecida por el accionante debido a que no quedaba demostrado el carácter de superveniente con el que se ofrecía. Inconforme con el sentido del acuerdo, el accionante interpuso recurso en contra del desechamiento de la prueba, argumentando que la prueba sí era superveniente. Los agravios que dirime el recurrente, a criterio de esta ponencia, son infundados, atentos a lo siguiente. De los artículos 46, 54 y 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende lo siguiente. Quien promueve debe ofrecer la totalidad de sus elementos de convicción en su escrito de demanda. Existe la posibilidad de ofrecer pruebas con posterioridad a la presentación de la demanda, siempre y cuando sean pruebas supervenientes y en tanto no se haya emitido resolución. La prueba superveniente es aquel elemento de convicción del que no se tenía conocimiento al momento de la presentación de la demanda o la que emana de hechos posteriores a la presentación de la misma. En este orden de ideas, cuando se ofrece una prueba superveniente, es menester hacer mención en el escrito de ofrecimiento de la circunstancia en virtud de la cual se estima que el elemento de convicción ofrecido es superveniente, a saber, si no se tenía conocimiento de la existencia de la misma o los hechos ocurrieron con posterioridad. A pesar de lo anterior, el oferente de la prueba se limitó en su escrito de ofrecimiento a aseverar de manera dogmática que ofrecía una prueba superveniente sin exponer razonamiento jurídico alguno, debido al cual se estimaba que ese elemento de convicción actualizaba la hipótesis jurídica de referencia, es decir, que era superveniente. Por lo tanto, se estima apegada a derecho la determinación de la CU cuando concluyó que el ofrecimiento del video había ocurrido ajeno a derecho, ya que no se desprendía del escrito de ofrecimiento que el mismo fuese superveniente.
Por lo tanto, se estima procedente confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se pone a su consideración. Quien esté a favor del proyecto, expréselo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continuamos con el punto cuarto del orden del día, referente al TOCA 600/14. Este TOCA es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de responsabilidades e inconformidades, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2014 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 579, Cuarta Sala, 2014, mediante el cual se decreta la nulidad de la resolución impugnada. Como antecedentes, podemos señalar que el 24 de febrero de 2014, el director de responsabilidades e inconformidades, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato, emitió resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, determinando suspender por 15 días sin goce de sueldo al servidor público sometido a procedimiento. Inconforme con lo anterior, el accionante demandó la nulidad de la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, proceso que fue turnado a la Cuarta Sala de este órgano de control de legalidad. La Cuarta Sala determinó la nulidad de la resolución combatida en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó recurso argumentando que su resolución sancionatoria se encontraba correctamente fundada y motivada. En el procedimiento disciplinario de referencia, la demandada le adjudicó al accionante la conducta consistente en no dar seguimiento a los contratos de prestación de servicios. Empero, no establece la normativa que contemple esta conducta como su obligación. Es oportuno recordar que las que contempla el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios son obligaciones genéricas que solo serán aplicables a aquellos servidores públicos cuya normativa específica así lo contemple. Del procedimiento disciplinario se desprende que la autoridad se apartó del artículo o de los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal y el principio general de derecho de tipicidad, por las siguientes razones. A. En ningún momento describe cuáles son las funciones propias del cargo del servidor público sancionado. B. Tampoco señala en qué ordenamiento jurídico se encuentran contenidas esas funciones propias del cargo o empleo. C. Señala únicamente la norma genérica, fracción 13 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Y D. Es cierto que señala una conducta material imputada. Sin embargo, no vierte argumento lógico jurídico que el enlace con alguna de las hipótesis jurídicas genéricas que rigen la función concreta del servidor público como director general del hospital. De ahí que se concluya que la CUO actuó apegada a derecho cuando determinó que la resolución que puso fin al procedimiento disciplinario se encontraba indebidamente fundada y motivada. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quienes estén a favor, exprésenlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad, señor secretario. Continuando con el orden del día, toca el turno al desahogo del punto quinto, relativo al TOCA 629/14, del cual soy ponente, y es relativo a los recursos de reclamación interpuesto, o el recurso, perdón, es uno de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Obras Públicas de Irapuato, Guanajuato. Parte demandada en contra del acuerdo emitido el 8 de octubre de 2014 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1442, Cuarta Sala, 14, por el que se acordó conceder la suspensión del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que el 6 de octubre de 2014
El representante legal de una sociedad anónima de capital variable presentó demanda de nulidad en contra del oficio DGOP-2014, diagonal 2014 nuevamente, emitido por el Director General de Obras Públicas, oficio que advierte a la persona moral accionante que será efectiva la fianza al encontrarse desperfectos en la obra pública que realizó. En su escrito de demanda, además de la nulidad, el representante legal solicitó la suspensión del acto impugnado, consistente en que no se haga efectiva la fianza que entregó la empresa que representa a la autoridad para garantizar la calidad de la obra pública. En acuerdo de fecha 8 de octubre de 2014, el magistrado de la Cuarta Sala, además de admitir la demanda, determinó conceder la suspensión. Inconforme con lo anterior, el director general de Obras Públicas de Irapuato, Guanajuato, presentó recurso de reclamación, arguyendo que la suspensión no debió de concederse debido a que con la misma se afecta el orden público y el interés social. El agravio es infundado, como a continuación se muestra. El interés social, en el caso en estudio, refleja en el estado en que guardan las vías públicas disponibles para cierta comunidad. Interés social que se encuentra salvaguardado debido a que la empresa entregó previamente garantía o fianza por los vicios ocultos que llegasen a evidenciarse con posterioridad a la entrega de la obra pública. Esto es, en el presente asunto, quien demanda garantizó ante la Dirección General de Obra Pública de Irapuato, Guanajuato, la reparación de algún vicio oculto, responsabilidad de su empresa, conforme a los ordenamientos de la materia. De ahí que no sea válido concluir que el otorgamiento de la medida suspensiva contraríe el orden público y el interés social, ya que el interés social se encuentra salvaguardado con la vigencia de la fianza, misma que podrá hacerse efectiva en el caso de que se demuestre que en efecto existen vicios ocultos en la obra pública realizada por los demandantes. De ahí que se coincida con el criterio manifestado por el ACUO cuando otorgó la suspensión del acto impugnado. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien, de no ser el caso, se somete a votación este proyecto. Quien esté a favor del mismo, expréselo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el desahogo del punto número 6 del orden del día, que también corresponde a una ponencia de su servidor y es la relativa al TOCA 659/14 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la entidad, parte actora en contra del acuerdo emitido el 13 de octubre de 2014 por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo 1459, diagonal Tercera Sala, diagonal 14, por el que se decretó el sobreseimiento del proceso de lesividad. Como antecedentes, podemos señalar que el 21 de mayo de 2013, el director de Gestión Ambiental adscrito a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de Guanajuato expidió diversos oficios donde informa al representante legal de la empresa lo siguiente: en virtud de su incorporación al programa de auditoría, ya se da por solventada la irregularidad en materia de impacto ambiental. Con fecha 10 de octubre de 2014, el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la entidad presentó demanda de lesividad, señalando como acto impugnado el de oficio descrito en el párrafo o el señalamiento que precede. El asunto fue turnado a la Tercera Sala, quien determinó sobreseer el proceso por consentimiento tácito. La autoridad recurrente expuso en sus agravios que no existía consentimiento tácito debido a que nos encontramos ante un acto de efectos continuados. Los agravios que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a lo siguiente. Acorde al artículo 306 del Código, la demanda puede válidamente presentarse ante este tribunal dentro del año siguiente a aquel día en que el acto lesivo fue emitido. De ahí que, si el acto fue emitido el 21 de mayo de 2013, es dable inferir que la demanda que fue presentada el 10 de octubre de 2014 es extemporánea. El acto que se impugna
no es de tracto sucesivo, ya que en él se resuelve una irregularidad en materia ambiental que cometió el ciudadano en el pasado. Ha sido regularizada debido a que la empresa se incorporó al programa de auditoría en ese ramo. El oficio en comento sostiene con precisión que determinada falta cometida en el pasado ha sido subsanada. Esto es, el acto se agota y se circunscribe a ese solo objeto. Empero, dicho oficio no exime a la empresa a cumplir a cabalidad las normas que la rigen en materia ambiental de manera continua. Tampoco impide que sea objeto de nuevas visitas de inspección, sino que únicamente sus efectos se limitan a sostener que se ha subsanado una omisión en concreto. Ejemplo de un acto de tracto sucesivo lo es la expedición de un permiso o licencia para el desarrollo de cierta actividad comercial. En ese último supuesto, el permiso o licencia refiere el lapso de tiempo que la negociación puede válidamente funcionar por haber colmado los requisitos de la norma enunciada. El acto de tracto sucesivo señala en sí mismo los efectos que produce o puede producir en el lapso de tiempo determinado o indefinido. De ahí que se sostenga que el oficio por medio del cual se concluye únicamente que se ha subsanado una irregularidad en concreto, se agota en sí mismo y sus efectos no se desarrollan en el tiempo. Es pertinente establecer, como lo menciona la autoridad en su escrito de demanda, que el diverso oficio que se impugnó de fecha 21 de mayo de 2013 no hace las veces de autorización de impacto ambiental. La autorización de impacto ambiental será expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato una vez que se hayan colmado los requisitos que exige la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Entonces, el oficio impugnado no es el medio idóneo para acreditar que se ha colmado cada una de las exigencias normativas para el otorgamiento de la autorización de impacto ambiental y por mayoría de razón tampoco puede hacer las veces de la autorización multicitada. Por ello, se propone confirmar la resolución emitida por la Sala de Origen, quien estimó sobreseer el proceso de lesividad por consentimiento tácito. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quienes estén a favor, exprésenlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Menciono que con relación al toca siguiente, la titular de la tercera sala se excusó formalmente del toca 471 diagonal 14 PL. Continuamos con el desahogo del orden del día, en particular con el punto séptimo, para lo cual se otorga el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrados. El toca 471 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de los ciudadanos, director general de verificación normativa y director general de verificación urbana de León, Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 18 de julio de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 1436/2013 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Antes de proceder al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, mediante resolución de 1 de octubre de 2013, recaída el procedimiento administrativo de inspección número 156/2013, el director general de verificación normativa y el director de verificación urbana de León impusieron una sanción económica al actor por no contar con la licencia de uso de suelo para oficinas administrativas en el inmueble ubicado en el domicilio señalado en el proceso de origen. A través del proceso, el actor, por conducto de su apoderada, promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución del 1 de octubre de 2013. En la contestación, las autoridades demandadas solicitaron el sobreseimiento porque el acto impugnado no afectaba los intereses jurídicos de la parte actora. En la consideración tercera de la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento puesto que se determinó que el interés jurídico de la parte actora deriva del hecho de que es la destinataria del acto impugnado. En la consideración quinta de la sentencia recurrida, se determinó la nulidad de la resolución impugnada porque el director general de verificación normativa no motivó la individualización de la sanción, es decir, usó su arbitrio sin considerar la intencionalidad de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de la infracción, los daños producidos o que pudieran producirse,
la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el argumento del agravio único identificado como primero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala no estudió debidamente la falta de interés jurídico que tenía la actora al no demostrar que cuenta con permiso legalmente expedido que amparara su derecho a exigir el reconocimiento de un derecho, razón por la cual dice que debió decretarse el sobreseimiento del proceso. A criterio de este cuerpo colegiado, esto es infundado. Ello debido a que en la consideración tercera de la sentencia recurrida, la sala expuso que para ser parte en un proceso administrativo se requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de la existencia de un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica que haya sido transgredido por una autoridad administrativa al dictar el acto impugnado, y puntualizó que como en la resolución impugnada por el actor se le impuso una sanción económica, tal circunstancia afectaba sus derechos y por lo tanto se encuentra facultado para instar en el proceso administrativo. En efecto, conforme al artículo antes señalado, para la procedencia del proceso administrativo, basta que un determinado acto de autoridad afecte la esfera jurídica del actor para que a éste le surja el interés necesario para demandar la nulidad de dicho acto. Luego, como en la resolución impugnada se determinó que el actor cometió una falta administrativa y que por ello se le impuso una sanción económica, es inconcluso que, dada su calidad de destinatario, el actor sí cuenta con interés jurídico para instar el proceso, porque esa actuación incide directamente en su persona o en su patrimonio. De modo que para el solo efecto de la procedencia del proceso, es intrascendente que el actor tenga o no licencia, pues el interés que debía justificar para la procedencia de la demanda desde el punto de vista procesal no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la causa. Asimismo, el argumento del agravio único, en el cual se consignó que la sentencia recurrida es ilegal, dado que la sala no estudió el argumento que vertió al contestar la demanda relativo a la configuración de la causa de improcedencia, tocante a que el actor consintió los actos que le atribuyó en términos del artículo 47 del Código antes citado, a criterio de este Pleno es inoperante. Ello en atención a que está construido a partir de una premisa incorrecta, pues lo cierto es que del escrito de contestación se advierte que las autoridades recurrentes no hicieron valer esa causa de improcedencia, de modo que a ningún fin práctico conduciría el análisis y calificación de ese disentimiento con esa particularidad, pues al construirse a partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resultará ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Además, el otro argumento del agravio único, en el cual se consignó que la sentencia recurrida es ilegal, dado que el legislador le concedió el uso del arbitrio para individualizar una sanción, pero que tal circunstancia no fue tomada en consideración por la Sala Quo, a criterio de este cuerpo colegiado también es infundado. Ello debido a que el artículo 555 del Código antes señalado establece que las acciones o omisiones que constituyan infracción a dicho código serán objeto de sanciones cuya imposición deberá estar debidamente fundada y motivada por la autoridad emisora, guardando la congruencia entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, para lo cual se deberán considerar los principios que señala dicho código, respetando en todo momento la garantía de previa audiencia al particular. Además, el artículo 561 del Código señala que la Dirección General de Verificación Normativa en materia de zonificación y usos de suelo podrá imponer diversidad de sanciones. Por su parte, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en su artículo 215, señala que la autoridad administrativa fundará y motivará su resolución y guardará la congruencia y adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando, número 1, la naturaleza de la afectación a los bienes jurídicamente protegidos, número 2, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere, 3, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, 4, la gravedad de la infracción, 5, la reiteración de la falta dentro de los 2 años anteriores y 6, la condición socioeconómica del infractor. Conforme a la interpretación armónica y sistemática de las normas jurídicas antes señaladas, para la imposición de sanciones en materia de zonificación y uso de suelo, la Dirección General de Verificación Normativa de León podrá hacer uso del arbitrio para la individualización, atendiendo a los criterios legalmente antes señalados. Ello a fin de evitar que en el uso de ese arbitrio la autoridad imponga sanciones desproporcionadas. En congruencia con lo anterior, la Sala determinó que al imponer la sanción al actor, el Director General de Verificación Normativa usó su arbitrio sin considerar los criterios legales antes señalados. Así las cosas,
es inconcluso que al tenor del argumento vertido por las autoridades recurrentes, la sentencia controvertida no es incongruente, de ahí lo infundado del agravio. Finalmente, el argumento del agravio único, en el cual se consignó que la sentencia recurrida es ilegal, dado que la Sala no fundó ni motivó su determinación de que la resolución impugnada configura el supuesto de ilegalidad previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, a criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Ello toda vez que en la sentencia en materia del recurso se consideró que se actualizó la causal de ilegalidad prevista en la fracción cuarta del artículo 302 del Código antes señalado, porque la parte demandada, ahora recurrente, impuso la sanción pecuniaria al actor sin considerar los criterios de individualización. Esto evidentemente es que en la resolución impugnada en el proceso de origen dejaron de aplicar las disposiciones debidas. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los agravios, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrados. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario o tienen alguna observación sobre la ponencia? Bien. Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado, tiene usted el uso, magistrado Vicente, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Sí, señor presidente, gracias. El punto octavo, que corresponde al TOCA 572, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General del Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 3 de septiembre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 1530/2013 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Antes de proceder con el análisis de los agravios, me permito precisar la controversia. Al respecto, el actor cuenta con un documento emitido el 10 de febrero de 1984 por los ciudadanos, director de tránsito y subdirector de tránsito del Estado, en el cual se le entregó una concesión para el servicio público de alquiler dentro del entonces nuevo sitio denominado Central de Abastos en la ciudad de León, Guanajuato. Mediante escrito dirigido al Director General de Tránsito y Transporte del Estado, recibido el 13 de noviembre de 2013, el actor manifestó ser el concesionario del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, cuyo determinado número económico para acreditar su dicho acompañó al ocurso. El original del documento de fecha 10 de febrero de 1984, citado en el párrafo anterior. El Director General de Tránsito y Transporte del Estado dictó el oficio número DGT-DG-4298/2013, de fecha 15 de noviembre del 2013, en el cual negó la petición del actor, argumentando no haber encontrado algún acto de concesión emitido a su favor por autoridad legalmente competente. A través del proceso de origen, el actor impugnó dicho oficio. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la ilegalidad del oficio impugnado porque no se consideró el documento del 10 de febrero de 1984 adjuntado por el actor. Asimismo, en el considerando sexto, se condenó a la autoridad a permitir al actor explotar su concesión. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la parte actora, para acreditar su concesión, únicamente presentó un supuesto acuerdo de fecha 10 de febrero de 1984, el cual no puede hacer las veces de una concesión gubernamental otorgada conforme a derecho, a criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Ello en atención a que el documento de fecha 10 de febrero de 1984, que aportó la parte actora, consigna que se entregó una concesión al actor. Este documento tiene valor probatorio pleno por ser un documento público conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Asimismo, es de señalarse que en la secuela procesal no se objetó de falso el documento antes señalado, ni quedó acreditado que se hubiera tramitado en su contra el procedimiento de lesividad previsto por el artículo 305 del Código de Procedimiento antes citado. Asimismo, el agravio segundo de la parte inconforme, en el cual se consignó que la sentencia recurrida es ilegal, dado que a la autoridad responsable no le corresponde validar ni otorgar el derecho para que se pueda explotar una concesión del servicio público de transporte, a criterio de este Pleno es inoperante. Ello en atención a que en la sentencia recurrida no se determinó que la autoridad demandada deba validar o otorgar algún derecho, sino que simplemente se determinó que la autoridad responsable debe permitir al actor explotar su concesión amparada en el documento de fecha 10 de febrero de 1984.
En virtud de que en los agravios no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida de que la autoridad responsable debe permitir al actor explotar su concesión, el citado razonamiento de la sentencia recurrida quedó firme. Así las cosas, ante lo infundado de este agravio primero e inoperante del argumento del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien. No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9 del orden del día. Gracias, señor presidente. Me permito solicitar a mis compañeros de este pleno poder abordar y tratar de o exponer de manera conjunta los tocas correspondientes al 628 diagonal 2014, el toca 636 diagonal 2014, el toca 637 diagonal 2014, el toca 644 diagonal 2014, el toca 647 diagonal 2014, el toca 658 diagonal 2014, el toca 673 diagonal 2014, en virtud de que existe coincidencia en los agravios que se exponen. Prácticamente son las mismas autoridades demandadas, evidentemente cambia la parte actora y la exposición será prácticamente la misma para todos estos asuntos, con una salvedad que en su momento comentaré. Gracias, magistrado. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la propuesta para la discusión conjunta de los tocas que ha mencionado el señor magistrado de la segunda sala? Quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba su propuesta, señor magistrado. Adelante, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Abordaré, como me he señalado, el toca 628, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y del suboficial de policía adscrito a la Dirección General de Policía Municipal de León, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 6 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 982 diagonal 2014 por el magistrado de la cuarta sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El toca 636, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y del policía adscrito a la Delegación Oriente de la Dirección General de Policía Municipal de León, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 6 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 864 diagonal 2014 por el magistrado de la cuarta sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El toca 637, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y el suboficial de policía adscrito a la Dirección General de Policía Municipal de León, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 9 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 983, diagonal 2014, por el magistrado de la cuarta sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El toca 644, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y del oficial adscrito a la Delegación Norte de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 3 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 167/2014 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El toca 647, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y del policía tercero adscrito a grupos de apoyo de la Dirección General de Policía Municipal de León, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 401 diagonal 2014 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El toca 658, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y del policía segundo adscrito a la Delegación Rural de la Dirección General de Policía Municipal de León, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 13 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 446/2014 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Y el toca 673/2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Policía Municipal y del policía adscrito a la Dirección General de Policía Municipal de León,
autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 20 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 1175/2014 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Antes de proceder al estudio de los agravios, me permite expresar la controversia. Al respecto, las demandadas levantaron a la actora y a los actores boletas de arresto por faltar a su servicio en diversas fechas y por diversos eventos, y en el caso del TOCA 658/2014, por no portar una placa de policía en un pase de revista. Lo anterior sin motivo ni causa que los justificara. Dichas boletas de arresto fueron calificadas todas con 12 horas de arresto por el director de Policía Municipal. A través del proceso de origen, la actora y los actores impugnaron las boletas de arresto de referencia, así como la calificación de dichas boletas efectuadas por el director de Policía Municipal. En las sentencias recurridas se decretó la ilegalidad de los actos impugnados porque los preceptos invocados en las boletas de arresto impugnadas, consistentes en los artículos 46, fracción 17ª de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 11ª del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León, Guanajuato, eran insuficientes para fundar la competencia de las autoridades responsables para emitir tanto las boletas de arresto como la calificación de las mismas. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que en todos los recursos se esgrimió un agravio único, en el cual en esencia se señaló que las sentencias recurridas eran ilegales, ya que las boletas de arresto se emitieron de conformidad a lo previsto por los numerales 78, 79, 80 y 80 bis y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato. A criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante. Esto en atención a que en las boletas de arresto impugnadas no se invocaron los artículos 78, 79, 80 y 80 bis y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, ya que en dichos documentos únicamente constan los artículos 46, fracción 17ª de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 11ª del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León, Guanajuato. En este contexto, tenemos que en el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de las sentencias recurridas, mediante el cual se determinó que los artículos 46, fracción 17ª de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 11ª del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León eran insuficientes para fundar la competencia de las autoridades responsables para emitir tanto las boletas de arresto como la calificación de las mismas, por lo cual este razonamiento de las sentencias recurridas quedó firme. Para profundizar en lo anterior, es de señalarse que el recurso de reclamación, en esencia, es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de reclamación la constituye las resoluciones recurridas, entonces en los agravios debieron formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan las determinaciones adoptadas. Empero, en los casos que nos ocupan, las recurrentes no señalaron ni concretaron en el único agravio que hicieron valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyaron los correspondientes acuos para arribar a su decisión de declarar la nulidad de los actos impugnados. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones las recurrentes no combaten frontal y directamente las consideraciones expresadas en las sentencias recurridas y en las que se apoyaron los acuos para decretar la nulidad de los actos impugnados, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza. Dicho de modo diverso, si del contraste entre los argumentos plasmados en las sentencias recurridas con el único agravio expuesto en los recursos de reclamación, se advierte que en este último las recurrentes no combatieron de modo alguno las consideraciones de las sentencias que se revisan. Entonces, el mismo resulta inoperante, pues con sus manifestaciones las recurrentes incurrieron en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por los magistrados y la magistrada resolutores. Resulta aplicable la jurisprudencia del segundo tribunal colegiado del 19º circuito de la octava época, con el rubro denominado agravios inoperantes en el recurso de revisión. Ahora bien, en el caso de TOCA 647/2014, en la sentencia recurrida, se decretó la ilegalidad de los actos impugnados, además del argumento señalado anteriormente, porque no se respetó la garantía de audiencia de la actora. Sin embargo, se hizo un argumento adicional al agravio único de que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en el considerando cuarto, el acuo decreta la nulidad de la boleta de arresto número 14.890,
mientras que en el resolutivo tercero declara la nulidad de la boleta de arresto 43-325. A criterio de este pleno es inoperante. Ello en virtud de que en los considerandos de la sentencia recurrida evidentemente se determinó la ilegalidad de la boleta de la infracción 43-325, independientemente de que la misma haya sido citada posteriormente de manera equivocada. En estos términos, tenemos que el argumento objeto de estudio no refuta el razonamiento por virtud del cual se determinó la ilegalidad de la resolución impugnada, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio, resultando aplicable igualmente la tesis con el rubro antes citado. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar cada una de las sentencias recurridas por encontrarse apegadas a derecho. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre las ponencias previamente expuestas? Bien, de no ser el caso, someteré a votación de manera individualizada cada uno de los tocas expuestos. Primeramente, el toca 628, diagonal 14. Quien esté a favor de esa ponencia, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el toca 636, diagonal 14. Magistrados, quienes estén de acuerdo con esa ponencia, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el toca 637, diagonal 14. Quienes estén de acuerdo con esta ponencia, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el toca 644. Magistrados, quienes estén de acuerdo con el sentido de esta ponencia, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continuamos con el toca 647, diagonal 14. Magistrados, quienes estén de acuerdo con esta ponencia, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. En relación al 600 o toca 658, diagonal 14, quienes estén de acuerdo con este proyecto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con la votación del artículo del toca 673, diagonal 14. Quienes estén a favor de esta ponencia, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Y tocaría el turno para el desahogo del punto 16 del orden del día. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo de este punto. Sí, adelante, señor secretario. Perdón la interrupción, magistrado, si me permiten, nada más para hacer notar que en el toca 02, diagonal 2015, el magistrado Alejandro Santiago Rivera estaría impedido para ejercer su voto con base en el acuerdo tomado previamente en este pleno de sesión número 38 de 15 de octubre del año pasado, en atención a que aparecería como autorizado de la autoridad demandada, nada más para considerarlo. Gracias. Bien, se trata de una excusa previamente señalada por el magistrado Alejandro Santiago, por lo tanto, hecha esta precisión, tiene usted el uso de la voz, señor magistrado. Gracias, señor presidente. El toca 02, diagonal 2015, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado, en representación de las autoridades demandadas en el proceso de origen, en contra del auto de fecha 5 de noviembre de 2014, pronunciado en el proceso administrativo 1243, diagonal 2014, por la magistrada de la tercera sala, mediante el cual se tuvo por no admitida la prueba testimonial. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, el apoderado legal de la parte actora demandó la nulidad de la resolución del expediente DTI, diagonal PRLA, diagonal 001, diagonal 2014, en la cual se revocaron las licencias de funcionamiento en materia de alcoholes para el giro de centro nocturno y bar de la parte actora. La parte actora en la demanda negó que la autoridad administrativa estatal le haya notificado de forma personal el inicio del procedimiento de revocación de licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, del cual deriva la resolución impugnada. La demanda fue admitida por acuerdo de 3 de septiembre de 2014. En ese mismo acuerdo se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas. En el momento procesal oportuno, el recurrente, en representación de las autoridades responsables, contestó la demanda. La autoridad de referencia, en su contestación,
sostuvo la legal notificación del inicio del procedimiento de revocación de licencia del que deriva la resolución impugnada y para acreditar su aseveración adjuntó la copia certificada del expediente antes señalado. Dentro de las constancias que obran en dicho expediente, obra una en la cual participaron como testigos 2 personas y ofreció la prueba testimonial a cargo de dichos ciudadanos. En el acuerdo recurrido, la Sala Acuo admitió la copia certificada del expediente y determinó que no había lugar a admitir las testimoniales de referencia por ser innecesarias en los siguientes términos, y cito textualmente: ya que el hecho que se pretende acreditar con la misma son cuestiones cuyo medio probatorio idóneo es la documental, por lo que se rechaza esta prueba en atención a lo que disponen los artículos 54 y 97 del Código de la Materia en el Estado de Guanajuato. En efecto, el que se haya realizado de manera legal la notificación del inicio del procedimiento de revocación que nos ocupa en este proceso es un hecho que se debe acreditar con lo documental correspondiente, misma que se analizará tal y como fue emitida para determinar lo conducente al momento en que se dicte la sentencia que en derecho corresponda en el presente asunto. Cierro la cita textual. Este acuerdo constituye el acto impugnado. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único en el cual se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la prueba testimonial ofertada por la autoridad fue, número 1, ofrecida conforme a derecho, ya que la misma se ofreció en el momento procesal oportuno. Número 2, tiene relación con el fondo, pues la misma se ofreció para robustecer, en apoyo de la respectiva documental, la legal notificación del inicio del procedimiento de revocación de licencia combatido. Y 3, es necesaria ya que el actor negó lisa y llanamente la legal notificación del citado procedimiento de revocación de licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Esto en atención a que el hecho de que la parte actora haya negado que se le notificó de forma personal el inicio del procedimiento de revocación de su licencia únicamente implica que la parte promovente no está de acuerdo con el desahogo de dicha diligencia, por lo cual la Sala Acuo, en el momento procesal oportuno, analizará la legalidad o ilegalidad de las constancias de la notificación de mérito. Al respecto, es de señalarse que el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y sus municipios señala que son elementos de validez de cualquier acto administrativo estar debidamente fundado y motivado. En relación a la debida fundamentación y motivación, es de señalarse que la autoridad no cumple con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente algún acto administrativo cuando las consideraciones en que se apoya son expuestas en un acto distinto. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia en materia común de la séptima época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto. Dentro de este marco normativo tenemos que, como lo señaló la Sala Acuo, la prueba testimonial que nos ocupa es innecesaria, pues la misma se ofreció para robustecer la legal notificación del inicio del procedimiento de revocación de la licencia de la parte actora. Sin embargo, conforme a la normatividad invocada, es ilegal que se tome en cuenta cualquier consideración que no conste en las constancias documentales de la notificación de mérito. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿desea hacer algún comentario sobre esta ponencia? No. Tampoco hay comentario de mi parte. Por lo tanto, se somete a votación este proyecto. Quienes estén de acuerdo con el mismo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al toca 592, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala en el proceso contencioso número 222, diagonal 14, en el cual se decretó el sobreseimiento. El acto o resolución impugnado lo fue el requerimiento de pago del impuesto predial. El Acuo decretó el sobreseimiento del proceso por considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y que se refiere a la inexistencia del acto impugnado. Refiere la recurrente que el acto que impugnó fue la negativa al cobro del impuesto predial bajo el régimen de cuota mínima y que si la solicitud que agregó no está firmada de recibido es porque las autoridades se negaron a hacerlo. Es infundado el agravio esgrimido por la actora,
De su escrito de demanda se desprende que el acto impugnado lo fue el requerimiento de pago del impuesto predial y no obstante que la CUO le requirió para que exhibiera el documento en el que constara el acto reclamado, la actora fue omisa en aportarlo al proceso, modificando en su escrito el acto impugnado, lo que resultó inatendible. Así pues, al no haber acreditado el acto reclamado en la demanda, la Sala decretó el sobreseimiento por inexistencia del mismo y al ser infundado el agravio esgrimido por la recurrente, la ponencia propone la confirmación de dicho sobreseimiento. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quienes estén a favor, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 601, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la negativa de suspensión dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso contencioso 1443, diagonal 14. En su agravio, la parte recurrente alega que no se consideraron los hechos en los que se basa la demanda, específicamente en que se le suprimió totalmente el servicio de drenaje por un supuesto incumplimiento en los límites permisibles de contaminantes vertidos al mismo. Tal planteamiento es inoperante porque parte de una premisa incorrecta, ya que en el escrito de demanda no se advierte que la solicitud de suspensión del acto reclamado haya sido planteada en los términos que ahora expone en el presente recurso, es decir, no expuso que se le hubiera suprimido el servicio de drenaje por incumplimiento en los límites máximos permisibles de contaminantes. Por tal razón, esta ponencia propone confirmar la negativa de suspensión dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien, no siendo el caso, se somete a votación la misma. Quienes estén de acuerdo con el sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el desahogo del punto 19º del orden del día. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 602, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso contencioso 1443, diagonal 14, y en el cual se desecha la demanda respecto de algunos de los actos reclamados. En su agravio, la inconforme refiere que el acto descrito como la ilegal creación de una cuenta del Servicio Público de Saneamiento se acreditó con la documental pública que anexó. El acto descrito como el ilegal cobro de un servicio que esté imposibilitado a prestar saneamiento con la prueba de video aportada. El acto descrito como el ilegal cobro de un servicio público inexistente como tal en la ley saneamiento, con el análisis del artículo 16 de la Ley de Ingresos del municipio de León. El acto descrito como la ilegal determinación tanto del volumen de descargas como la carga contaminante al analizar el reglamento de la demandada. El acto descrito como la supresión total del servicio de drenaje por un supuesto incumplimiento con la prueba de informes. Alega que la Sala no realizó un estudio exhaustivo de la demanda porque en la parte superior derecha del documento público que anexó se aprecia la leyenda saneamiento, lo que prueba plenamente que existe una cuenta cuya creación se combate, que esa cuenta corresponde al supuesto servicio público de saneamiento y que en caso de negarlo la demandada mediante la prueba de inspección se puede acreditar la supresión del servicio. Tal planteamiento es inoperante porque no controvierte la totalidad de las consideraciones con base en las cuales la Sala desechó parcialmente la demanda. La Sala en el acuerdo recurrido indicó que para acreditar la existencia de un acto administrativo es menester que haya una declaración unilateral de voluntad, situación que en la especie no se configura tratándose del acto de crear una cuenta del Servicio Público de Saneamiento y por el cobro del mismo servicio. Además, señaló que el documento donde el actor refirió que constaban los actos impugnados es un recibo de cobro expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en el cual no obra declaración unilateral de voluntad de una autoridad administrativa por la que se esté creando una cuenta de descargas por un servicio que no se le presta, que es inexistente, por una supuesta descarga y carga contaminante. Al limitarse la recurrente a señalar que la existencia de los actos impugnados
se acreditan con el propio recibo, un video y el informe de autoridad, en lugar de controvertir los argumentos esgrimidos por el acuo relativos a que los actos impugnados no son actos administrativos y por ende resultan inexistentes, deviene la inoperancia de sus agravios. Por lo anterior, esta ponencia propone la confirmación del acuerdo recurrido. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con el sentido del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 20 del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 612, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del desechamiento de una prueba de video dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso contencioso 1443, diagonal 14. En su recurso, la parte actora alega que la Sala no consideró que controvierte el cobro y pago de un servicio que la autoridad no le presta y que con dicha probanza acredita la confesión del director general de Zapan. Es infundado el agravio en razón que las pruebas ofrecidas y admitidas en un proceso administrativo estarán limitadas a su idoneidad, esto es, a que guarden relación con los hechos controvertidos. Si no se satisface esta premisa, el acuo no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en el artículo 54, relacionado con el artículo 49 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Si en el acuerdo de admisión se desprende que la demanda se admitió solo respecto del acto consistente en el cobro de un adeudo, cuyos conceptos son saldo anterior, IVA de saldo anterior, drenaje, recargos, aviso de adeudo e IVA, y el video se ofrece para demostrar que no recibe el servicio de saneamiento y ese medio de convicción no está relacionado con el acto reclamado, es claro que la prueba no es idónea. Por tal razón, esta ponencia propone la confirmación del acuerdo controvertido. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre la ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quien esté de acuerdo con el sentido, expréselo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 21 del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 652, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso 1202, diagonal 2014, en el que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. En el asunto que nos ocupa, los actos impugnados lo fueron la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de la boleta de arresto por falta de servicio extraordinario en una institución de educación privada y la calificación de arresto por 12 horas. La Sala determinó en su sentencia la nulidad total de la resolución y se reconoció el derecho solicitado. Los agravios hechos valer por la recurrente son iguales a los abordados por el magistrado de la Segunda Sala, los cuales se calificaron como inoperantes y confirmamos la sentencia recurrida, por lo que solicito en obvio de repeticiones se me tenga por reproduciéndoles y se me tenga por proponiendo su confirmación. Gracias, magistrada. Se somete a consideración de ustedes el TOCA 652. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? De no ser el caso, y quienes estén a favor de dicha ponencia, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo 22 del orden del día. Gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 663, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Primera Sala dentro del proceso administrativo 605, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Los antecedentes del asunto que nos ocupa son los siguientes. Se promovió proceso administrativo en contra del incumplimiento de las formalidades legales al momento de notificarse el resultado del análisis de aguas residuales señalado en el procedimiento administrativo combativo. La incompetencia para ordenar medidas de seguridad consistentes en clausura temporal del drenaje, la anulación de una adecuada defensa por falta de notificación legal e incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y la incompetencia para desahogar la diligencia de clausura temporal del drenaje. La sentencia dictada por el magistrado de la Primera Sala decretó la nulidad de la medida de seguridad
consistente en la clausura de la descarga de aguas residuales. En los agravios tercero y cuarto, la recurrente alega que la sentencia se dictó en contravención a lo previsto en los artículos 298 y 299, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque del escrito de demanda no se desprende que el actor haya alegado falta de fundamentación y motivación de la orden de inspección, argumento en que se sustentó la declaratoria de nulidad. Es infundado el planteamiento del recurrente. Lo anterior se afirma porque en el escrito de demanda se advierte que en los conceptos de impugnación identificados con numerales 1 y 2, el actor expresamente señala que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento previo a la emisión del acto impugnado. Lo anterior obligaba a la sala a analizar cómo lo hizo, si en el caso que nos ocupa se siguieron las formalidades del procedimiento establecidas en el ordenamiento regulador del sistema de agua potable y alcantarillado de León, entre los cuales se encuentra la existencia de una orden de inspección emitida por el director general del organismo operador o el encargado del Departamento de Fiscalización Ecológica. Por otro lado, en los agravios primero y segundo, la recurrente sostiene que la sentencia se dictó en contravención con lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque la sala omitió valorar las pruebas desahogadas en el proceso, en particular la prueba de informes. Es fundado pero inoperante el planteamiento esgrimido por el recurrente. Si bien en la sentencia no se aprecia pronunciamiento en torno al valor y alcance probatorio de la prueba de informes, esa omisión por sí misma es insuficiente para revocar la sentencia, habida cuenta que de su análisis no se advierte la existencia de la orden de inspección, razón medular por la que la sala decretó la nulidad de la resolución impugnada. En consecuencia, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre la ponencia 663/14? De no ser el caso, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con el sentido del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 23º de la orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 717/14. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso 1101/14, en el cual se decretó el sobreseimiento del proceso. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, me permito relatar los antecedentes relevantes del caso que nos ocupa. El particular promovió proceso administrativo en contra de la resolución emitida por la tesorera municipal de Apaseo del Grande, en el cual se determinó la clausura definitiva de un negocio. La segunda sala decretó el sobreseimiento del proceso al considerar que se actualizaban las hipótesis previstas en el artículo 261, fracciones 5 y 7 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En una parte del primer y del tercer agravio, el inconforme sostiene que en el acuerdo recurrido la sala no señala la disposición legal del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que estableciera la imposibilidad de seguir el trámite del presente proceso, solo indicó que existía una disposición legal que imposibilitaba seguir con el trámite. El argumento es infundado, ya que de conformidad con el artículo 261, fracción 7, la improcedencia del proceso puede desprenderse de alguna disposición legal. Esta disposición no establece que la norma jurídica de la que resulte la improcedencia del proceso debe pertenecer al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Entonces, debe considerarse que el proceso administrativo resultará improcedente por alguna disposición legal que puede o no pertenecer a dicha codificación. En el caso, se tiene que en el acuerdo recurrido, la sala decretó el sobreseimiento del proceso, pues por un lado consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al encontrarse pendiente de resolución un proceso de averiguación. Pero además, la sala determinó que se actualizaba la hipótesis descrita en la fracción 7 del mismo numeral, dado que existía una disposición legal que imposibilitaba seguir con el trámite del proceso administrativo, específicamente el artículo 170 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, al haber una orden que impide que se realice cualquier tipo de acto que pudiera obstaculizar el desarrollo de una indagación. Ahora bien, en el resto del primer y tercer agravio, la recurrente controvierte la decisión de la sala de sobreseer el proceso
por considerar que se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, señalando que no se actualice esa causa de improcedencia y que la Sala no fundó ni motivó debidamente su decisión. Sin embargo, tales planteamientos resultan inoperantes porque aun cuando resultaran fundados, subsiste otro de los motivos que condujeron a la Sala a determinar el sobreseimiento, a saber, que actualizaba la hipótesis contenida en la fracción 7 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en relación con el artículo 170 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. En el cuarto agravio, el recurrente señala que impugnó la clausura en el término concedido por la demandada y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Señala que la Sala debió indicar en el proveído que se impugna la fecha de inicio y conclusión del término correspondiente para impugnar la clausura y la hipótesis del artículo 263 o, en su defecto, del artículo que establezca dicha disposición en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, a efecto de no quedar en estado de indefensión, pues dice que al no señalar el término y el precepto legal, mengúa la garantía de seguridad jurídica. En el quinto agravio, el recurrente refiere que la autoridad que ejecutó el acto impugnado concedió un término para impugnar su determinación, lo cual dice realizó en tiempo y forma, expresando diversos conceptos de impugnación. Los argumentos ya relatados son inoperantes porque no controvierten las consideraciones que sustentan el sentido toral del fallo. En esencia, la Sala decretó el sobreseimiento del proceso porque consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción 5 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa al encontrarse pendiente de resolución un proceso de averiguación, así como la descrita en la fracción séptima del sobredicho artículo 261 en relación con el artículo 170 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, al haber una orden que impide se realice cualquier tipo de acto que pudiera obstaculizar el desarrollo de la indagación. Por lo anteriormente expuesto, esta ponencia propone la confirmación del acuerdo recurrido. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 24 del orden del día. Muchas gracias, presidente. Señora magistrada, señores magistrados, someto a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 468, /2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 1061, /2012, en contra de la sentencia del 18 de julio de 2014 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso de origen, las actoras impugnaron el acuerdo del Consejo Directivo del Instituto demandado, aprobado en la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio de 2012, en donde se les negó la devolución del fondo aportado y de descuentos indebidos por concepto de crédito hipotecario que solicitaron en relación con su finada sobrina. En la sentencia reclamada, la magistrada declaró la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada emitiera otra respuesta donde, atendiendo a las consideraciones vertidas en la misma, resolviera si resultaba procedente la solicitud planteada. En la primera parte del único agravio formulado por la autoridad demandada, manifiesta que es incorrecta la interpretación realizada por la sala en virtud de que las actoras tienen el parentesco de tías de la finada, pero no tienen el carácter de beneficiarias de esta. Tal argumento se estima infundado, pues el artículo 22, fracción segunda y último párrafo de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato señala que en caso de fallecimiento del asegurado, sus beneficiarios podrán retirar la totalidad de las cuotas enteradas al instituto. Y por su parte, el numeral segundo, fracción tercera del reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato en materia de afiliación, vigencia de derechos y cobranza,
determina quiénes son los beneficiarios del asegurado o pensionista directo, mediante el empleo de la conjunción copulativa y, por lo que es evidente su intención de establecer dos modalidades de beneficiarios, que son, número 1, las personas que haya designado el asegurado en la cédula del seguro de vida, tal como se hizo con las actoras, y número 2, las personas señaladas en los artículos 35 y 36 de la Ley de Seguridad Social del Estado, esto es, el cónyuge, concubino o hijos, o en defecto de aquellos, los padres. Luego entonces, al haber sido las actoras designadas como beneficiarias de su sobrina en la cédula de aseguramiento y designación de beneficiaria, efectivamente se encontraban legitimadas para solicitarle al instituto demandado la devolución de las cuotas enteradas. Por otro lado, la segunda parte del único agravio hecho valer por quien recurre se considera inoperante. Esto en la medida en que los argumentos ahí vertidos no son más que una mera repetición de lo que ya se había expuesto en la contestación de demanda en relación a que el derecho a la devolución de las aportaciones enteradas al instituto únicamente corresponde a los padres de la afinada. Sin embargo, esas cuestiones fueron abordadas y desestimadas a lo largo de la secuela procesal, pues a petición de la propia autoridad demandada, la magistrada requirió a las actoras para que proporcionaran el domicilio de los padres a fin de que pudieran ser emplazados como terceros con derecho incompatible. No obstante, la CUO determinó la improcedencia de llamarlos a juicio en virtud de que la madre había fallecido y del padre se desconocía su domicilio e inclusive si aún vive. Consecuentemente, ante lo infundado de la primera parte y lo inoperante de la segunda parte del único agravio, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrados. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien, de no ser el caso, y quienes estén de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 25º del orden del día. Gracias, señor presidente. Someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución del recurso de reclamación con número de toca 555/2014, interpuesto por la autorizada del jefe de servicios de tránsito del Estado y del delegado de tránsito del Estado, adscritos a la delegación de Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo número 114/2014, en contra de la sentencia de 20 de agosto de 2014, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Los actos impugnados en el proceso administrativo principal fueron el folio 5516 del 14 de enero del 2014, así como su correspondiente calificación e imposición de una multa. En la sentencia que se reclama, la magistrada decretó la nulidad de los actos impugnados porque la boleta de infracción no se encuentra suficientemente motivada. El argumento que se desprende de los primeros dos párrafos del único agravio hecho valer se considera infundado, pues si bien en la boleta de infracción el oficial de tránsito señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar la circunstancia de modo, pues únicamente asentó en el acta de infracción que, cito textual, se detectó al conductor del vehículo mencionado manejando y haciendo uso de aparato de comunicación, por tal motivo se infracciona. Cierro la cita. Consecuentemente, el oficial demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran el levantamiento de dicha boleta de infracción. Es decir, cómo detectó que el conductor del vehículo conducía haciendo uso de aparato de comunicación, para que de esta forma el particular estuviera en posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del oficial de tránsito demandado. Por otro lado, el argumento es inserto en el tercer párrafo del único agravio se estima igualmente infundado, pues en él la recurrente manifiesta que la CUO nunca consideró que su representado está investido de fe pública y que además siempre actuó de buena fe y por lo tanto ello debió prevalecer en su resolución en razón de que el actor nunca negó la conducta que le fue impuesta. Sin embargo, la presunción de legalidad de los actos administrativos contenida en el artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, e incluso la actuación de buena fe de las autoridades administrativas, no pueden tener el efecto de eximir a las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos.
Finalmente, en el resto de los párrafos que conforman el único agravio, quien recurre alega que el acuo solicita más requisitos, detalles y circunstancias de las que nuestro máximo tribunal sostiene en la jurisprudencia que ahí se cita. Tales alegaciones se consideran infundadas, ya que la jurisprudencia invocada, lejos de apoyar las conclusiones de la recurrente, las desvirtúan, pues expresamente señala que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión. En base a las consideraciones anotadas, la consulta propone confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado. ¿Existen comentarios, señores magistrados, sobre esta ponencia? Bien, de no ser el caso, se somete a votación el toca 555, diagonal 14. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 26º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 656, diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de la persona moral actora en el proceso administrativo número 1267, diagonal 2014, en contra del auto de 16 de octubre de 2014, emitido por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. En el proceso de origen, el actor, que es el presidente del Consejo Directivo, representante legal y asociado de la persona moral actora, señaló como acto impugnado el decreto de expropiación de 20 de marzo de 2002, con número de expediente 15, diagonal 2002. En el acuerdo que ahora se revisa, el magistrado sobreseyó en el proceso por consentimiento tácito, en virtud de que la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado en una fecha anterior a la que señaló en la demanda, pues el apoderado legal de la promovente presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, solicitudes de información y un juicio de amparo, de los que se desprende que tuvo conocimiento el 30 de enero del 2014 y no el 10 de julio del mismo año, como lo manifestó en la demanda presentada ante este tribunal. En ambos agravios expuestos por la recurrente, esencialmente aduce que los documentos fueron suscritos por persona que actuó por iniciativa y cuenta propia, sin tener la capacidad jurídica para hacerse sabedor del acto impugnado. Los agravios se estiman infundados. Esto porque, contrario a lo manifestado por quien recurre, el apoderado legal de la empresa actora no actuó por iniciativa y cuenta propia, sino en representación de aquella, pues al presentar la queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y en el escrito dirigido al gobernador del Estado el 21 de abril de 2014, se ostentó como apoderado legal de la persona moral actora, personalidad que acreditó con el instrumento notarial donde se le otorga poder especial para pleitos y cobranzas y actos de administración. Además, en ambos documentos refirió que la persona moral tuvo conocimiento de la expropiación el día 30 de enero de 2014. De ahí lo infundado de los agravios que ahora se analizan y lo acertado de la decisión del magistrado de la segunda sala de sobreseer en el proceso administrativo principal por consentimiento tácito del acto impugnado. Pues si la demanda se presentó en este tribunal hasta el 3 de septiembre de 2014, entonces efectivamente fue extemporánea, dado que no se presentó dentro del plazo de 30 días a que alude el artículo 263, párrafo primero, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En estas condiciones, el proyecto propone confirmar el acuerdo que ahora se revisa. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario u observación sobre esta ponencia relativa al toca 656, diagonal 14? De no ser el caso, se somete a votación la misma. Quienes estén a favor de su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Señor magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 27º del orden del día. Gracias, presidente. Someto a consideración de este pleno el proyecto de resolución del recurso de reclamación con número de toca 677, diagonal 2014, interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado,
autoridad demandada dentro del proceso administrativo número 1553, diagonal 2013, en contra de la sentencia del 21 de octubre de 2014, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo de origen, la actora impugnó la resolución contenida en el oficio número 4072, diagonal 2013, emitido por el Director General de Transporte del Estado como respuesta al escrito petitorio del 23 de octubre de 2013, en donde la ahora demandante solicitó que concluyera el trámite de cesión de derechos que había instado y que realizara las acciones conducentes a fin de que le fuera expedido el título de concesión correspondiente. Por su parte, la magistrada de la tercera sala declaró la nulidad de la negativa expresa contenida en el oficio combatido. En el escrito de recurso, la autoridad hizo valer dos agravios, los cuales se consideran infundados, pues el acto impugnado desatendió la petición planteada por la actora al no haber sido correctamente apreciados los hechos narrados en su escrito petitorio por parte de la autoridad demandada. En efecto, en el oficio impugnado, la demandada expuso que no existe acto de concesionamiento emitido por autoridad legalmente facultada para tal fin, con lo cual se desatendió lo estrictamente solicitado por la actora, ya que en eso precisamente consistió su petición. Esto es, la actora en realidad solicitó que se emitiera la resolución positiva que diera por concluido el trámite para que se le expidiera el título de concesión correspondiente. Por ello, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición de la actora no fue congruente con lo que ésta solicitó, con lo que se infringió lo dispuesto en el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Consecuentemente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia reclamada. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca 677, diagonal 14? De no ser el caso, se somete a votación el mismo. Quienes estén de acuerdo con el sentido planteado, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día, en particular con el punto 28º, por lo que solicito al señor secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales listados para esta sesión. Procedo, magistrado presidente. En esta ocasión, como asunto general, doy cuenta al Pleno de las excitativas de justicia promovidas por el autorizado de la parte actora dentro de los procesos administrativos número 271, 284, 300, 323, 324, 336, 339, 364 y 952 que fueron presentadas ante la Secretaría General a mi cargo el 9 de febrero del año en curso. Promociones que en términos del artículo 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato fueron acordadas con fecha 10 del presente mes y año. Acuerdos que serán notificados en esta misma fecha en forma electrónica para el efecto legal que en su momento corresponda en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código ya referido. Lo anterior para efecto de que este Pleno pueda resolver lo que en derecho proceda en su momento procesal oportuno. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre los acuerdos relativos a este punto y que les fueron entregados para su conocimiento? Bien, no habiendo comentario alguno, este Pleno acordará lo conducente una vez que se haya presentado el informe a que alude el artículo 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Agotados los puntos listados en este orden del día, declaro cerrada la sesión, siendo las 11 horas con 24 minutos. 12 horas con 24 minutos. Gracias por su asistencia y participación.